La lección número 3 se llama Soy perdonado. Soy perdonado. Y esta lección es muy interesante. En esta lección nosotros tenemos, mm, primero hay una historia. Hay la historia de Jesús y la mujer adúltera. Uno lee la historia, no la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero la mujer que fue sorprendida en adulterio y los escribas y los fariseos presentaron ante Jesús y le dijeron al Señor que el Señor estaba escribiendo en tierra y ellos le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y en la ley Moisés mandó que debe ser apedreada. Y le dijeron al Señor, ¿tú qué dices? Y el Señor le respondió, bueno, primero no le respondió, como diciendo, él no estaba interesado en lo que ellos estaban haciendo. Y como ellos le insistieron, entonces él le dijo, bueno, ya que ustedes están acusando a esta mujer, entonces hagan la otra parte, que es condenarla, ¿verdad? El que esté libre de pecado, entonces comience la condenación, comience a apedrearla. Entonces dice que ellos acusados por su conciencia, cada uno se fue y luego entonces Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, no. Y él dijo, ni yo te condeno. Le dijo, vete y no peques más. Esta historia nos enseña cosas muy interesantes acerca del perdón. Y una de las cosas interesantes es saber distinguir entre la acusación y la condenación. No son cosas iguales. Una cosa es acusar y otra cosa es condenar. Y nosotros sabemos que hay personas que tienen la capacidad de acusar o la facultad para acusar, ¿verdad? Pero no para condenar. Cualquiera, hay gente que puede acusar y usted sabe que en un juicio están los abogados acusadores, ¿verdad? Y los testigos que acusan, pero está el abogado defensor y ni el acusador ni, ni el defensor tienen la autoridad, por ejemplo, en un juicio terrenal, de condenar. Ellos pueden acusar y defender. Pero el que tiene la autoridad para dictar sentencia es el juez. Entonces, en la vida espiritual, nosotros sabemos que hay alguien que tiene el título de acusador y nosotros sabemos que el acusador es el diablo, ¿ok? Y tenemos algunas referencias, por ejemplo, en el libro de Job, ¿verdad? Y tenemos referencia de que el diablo es el acusador, pero que el diablo no es el que tiene la autoridad para condenar. El diablo no puede condenar a nadie. El diablo puede acusarlos a todos, pero él no tiene la potestad para condenar a nadie. Este, la Biblia dice, mm, la Biblia dice en Romano, yo quiero que usted busque el libro de Romano, capítulo 8. Versículo 33 y 34. Y alguien nos lee Romano 8 33 y 34. ¿Quién lo va a hacer? Romanos 8 33 y 34. ¿Quién acusará a los ¿Quién escogidos de acusará a Dios? los escogidos de Dios Dios? es el que Dios es el justifica. que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
Ok, El que, el que además intercede por nosotros. Está bien. Fíjese, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Bueno, pueden haber muchos acusadores, pero dice, Dios no es el acusador, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que tiene la autoridad para condenar. Por eso Jesús le dijo a los hombres, el que de ustedes esté sin pecado, bueno, tiene la autoridad para condenar, pueden hacerlo. Pero ¿quién de los hombres está sin pecado que pueda condenar? Nadie. Nadie. Entonces, el único que tiene la autoridad, la potestad para condenar es Dios. El Y Señor. por eso Jesús es señalado como el juez, ¿verdad? De los vivos y de los muertos. Él tiene autoridad para condenar. Él lo que le dijo a la mujer, bueno, yo sí tengo autoridad para condenar, pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ok? Imagínate. El diablo no tiene autoridad para condenar porque a veces la figura que nos presentan es que el diablo condena a la gente en el infierno. El diablo no Mm, condena a nadie en el infierno. El infierno es un lugar de condena para el diablo y sus ángeles y para todos los que siguen el mismo camino de desobediencia y de pecado, pero el diablo no es el rey del infierno que va a castigar a mm. la gente. El infierno es el lugar de castigo para él y de condena para él. El Entonces, final. hay que entender la diferencia entre acusación y condenación en relación al perdón y saber que Dios no nos acusa y que Dios no nos condena. Él le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Pero también es interesante ver que no es que Jesús suavizó el pecado, ni tampoco ignoró el pecado. Él no le dijo a la mujer, no, mujer, andate tranquila, que yo sé que esos fariseos son unos exagerados, ¿verdad? Él no dijo eso. Él le dijo, vete y no peques más. Es decir, Que estaba afirmando que ella había pecado, o sea, que lo que ellos estaban haciendo era, lo que ellos estaban diciendo era cierto, ¿verdad? Por eso le dijo, vete y no peques más. No o sea, vuelvas que a se hacer había pecado. lo que has hecho. ¿Ok? Vete y no peques más. Entonces, en ese sentido, él no minimizó el pecado, sino que él tiene la potestad para perdonar pecado. Eso lo hizo con el paralítico. ¿Recuerdan cuando le presentaron el paralítico y él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Y se levantó ese debate que quién puede perdonar pecados si no solo Dios. Y él le dijo a los fariseos, le dijo, para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y así le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ok? Entonces, el Señor, Él tiene autoridad para perdonar. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos perdonados de nuestros pecados. Porque la Biblia habla de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Cordero sin mancha, sin contaminación, sin defecto, que se ofreció a sí mismo para cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Y es bueno que nosotros veamos el fundamento del perdón, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes, el día de la expiación, entonces cada padre de familia llevaba un cordero y era sacrificado, y el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y las personas confesaban sus pecados. Y la imposición de mano simbolizaba que los pecados de ese padre de familia y de esa familia se transferían al cordero. Entonces, cuando el hombre terminaba de confesar sus pecados, entonces el cordero quedaba cargado de pecado, porque la imposición de mano era la transferencia, se transferían los pecados al cordero. Ese es un simbolismo.
Entonces, ¿a quién mataban? ¿Al cordero o al padre de la familia, a toda la familia? Entonces, mataban al cordero, porque el cordero entonces moría en sustitución por la persona. Y esa familia entonces quedaba limpia de pecado por un año y el próximo año tenían que venir a hacer lo mismo. Entonces la Biblia dice que Cristo, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y dice, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces en la cruz Cristo cargó nuestros pecados. Por eso dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no por un año para que el otro año vengamos otra vez, sino una vez y para siempre. Pero ese cordero que sacrificaban simbolizaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros y por toda la humanidad. Entonces nosotros podemos tener el perdón es porque Dios en su misericordia cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Porque Cristo en su amor, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él se ofreció a sí mismo como el Cordero. Y Él es el sacerdote, y Él es el sumo sacerdote, y Él es la ofrenda, y Él es el Cordero, y Él entregó su vida por nosotros. Y como dice entonces la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el perdón lo tenemos en Cristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, reconocemos a Cristo como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, creemos que Él murió en sustitución por nuestros pecados. Entonces podemos decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero es importante que nosotros entendamos que el fundamento del perdón está en Cristo y está en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nuestros pecados. Ahora, Dios es un Dios misericordioso y Dios no nos perdona así de mala gana. Dios no nos perdona así como con una obra obligada. La Biblia dice que Él es misericordioso y Él se deleita en perdonar. O sea, el perdón para nosotros es un deleite del Señor. Él se deleita en perdonarnos. Y Él lo hizo, lo ha hecho con nosotros. Ahora, hay textos de la Biblia que nos hablan acerca del perdón que es muy interesante que nosotros podamos verlo. Y yo quiero que lo leamos. Por ejemplo, Isaías capítulo 43, versículo 25. ¿Alguien lo lee? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ah, fíjense la figura que usa el Señor para hablar del perdón. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Y como le decía al principio, Dios se deleita en perdonarnos. Y él dice, yo lo hago, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones. Fíjense como habla del pecado. Dice, primero la palabra que usa para el perdón es borrar. Y borrar, entonces es como hacer desaparecer, ¿verdad? Entonces, pero él dice, borro tus rebeliones. Y eso es interesante porque hay mucha gente que ellos no aceptan, no reconocen sus pecados. Hay personas que dicen, mire, a mí lo que me faltaba era congregarme, hermano. Pero mire, yo nunca he hecho nada malo. Yo nunca he hecho mentiras, yo nunca he robado, yo nunca he hecho nada malo. A mí lo único que me faltaba era congregarme. Yo era casi un santo. Gracias a Dios me evangelizaron y ahora me convertí. Pero no, el Señor dice, el que borra tus rebeliones. Entonces hay que entender, hay que reconocer que hemos sido rebeldes, desobedientes, incrédulos, que a veces somos tercos, necios.
¿verdad? Pero el Señor borra nuestras rebeliones. Y dice, no me acordaré de tus pecados. Borrar de su memoria nuestros pecados. No voy a acordarme de tus pecados, ¿verdad? Y Él no se va a acordar de nuestros pecados porque Él, cargó nuestros pecados en Cristo. Y entonces es como una deuda saldada, o sea, como una deuda pagada. Cuando usted sabe que usted se acuerda siempre cuando tiene la deuda pendiente. Tengo que pagar esto o tengo que hacer esto. Después que usted la pagó, se olvidó de eso. Entonces el Señor dice, no me acordaré de sus pecados, porque esa deuda fue pagada en Cristo. Y hay otro texto que quiero que busquen, es Miqueas capítulo 7:19. ¿Alguien lee Miqueas 7:19? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ok, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y eso también es interesante, porque a veces el Señor le dijo a los discípulos que tenían que perdonar 70 veces 7 y a veces a nosotros también. No es tanto perdonar a los demás. A veces el Señor nos perdona y ese volver a tener misericordia de nosotros es que nos perdonó y tiene que perdonarnos otra vez. ¿Ves? No es más. Entonces, pero Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Ok? Amén. Sepultará nuestras iniquidades. Ve la figura que usa sepultar. Y sepultar es que ya está muerto, pues. En un sentido dejó de existir. Ya enterró, ¿verdad? Ya no, ya allá quedó y Lo ya, más ya profundo no, del ya mar. no vive más, ya no está vivo. ¿Ve? Y dice, y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esa figura es olvidarse. O sea, echó al mar y eso Ya no tiene desapareció. O memoria. sea, eso se olvidó. Ya no está más, ¿verdad? Entonces, eso hace el Señor con nuestros pecados. Ahora, Amén. el perdón es interesante. Lo que dijo David en el Salmo 32. En el Salmo 32, versículo 1 y 2, ¿quién nos lee el Salmo 32? 32. 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese, escribió David, el hombre que duró casi un año llevando una culpa de Dando un palos. pecado que había escondido, ¿verdad? Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, Amén. de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Yo era como un árbol frondoso y me estaba secando, mi verdor se convirtió en sequedad de verano, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi Ujú. iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y por eso él dice, qué dichoso, qué maravilloso es el perdón. Bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. ¿Ok? Ahora, yo quiero presentar el perdón, quiero presentar dos aspectos del perdón que quiero que usted no se le olvide nunca. Voy a presentarlo primero en dos registros, ¿verdad? El perdón en dos registros. El perdón tiene, nuestro pecado queda escrito y grabado en dos registros. Uno en el registro de Dios, ¿verdad? Y otro en el registro de nosotros. Es decir, cuando usted peca, su pecado es apuntado en dos registros, en el registro de Dios y en el registro suyo. En el registro de nosotros, nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestro corazón, ¿verdad?
queda en nosotros. Entonces, cuando Dios nos perdona, Él borra el pecado del registro 1. ¿Cuál es el registro 1? De su registro. Cuando Él De Dios. dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Bueno, Él lo borró del registro de Él. Cuando Él dice, volveré a tener misericordia de vosotros, sepultaré vuestras iniquidades, echaré a lo profundo del mar sus pecados, Él borró el pecado de el registro de Él. Cuando usted recibió a Cristo, Dios borró su pecado del registro número 1. Dios borró su pecado del registro de Él. En la teología, en la doctrina, eso se llama justificación. Es decir, el perdón es justificación. El perdón es que cuando Dios lo perdonó, Dios le quitó su culpa, ¿verdad? Dios borró el pecado de su registro, como dice Colosense, anuló su expediente o el acta de decreto que había contra usted. Entonces Dios borró el pecado de el registro número 1, de su registro. Es decir, que ahora delante de Dios su expediente está limpio, ¿verdad? Porque Dios borró el pecado de su registro. Pero nosotros tenemos problemas con el registro número 2. ¿Cómo hacemos para que el pecado se borre del registro 2? ¿Cómo hacemos para que Dios borre el pecado del registro 2? Entonces, el pecado sí puede ser borrado en el registro 2 y ese es el perdón completo. ¿Ok? Ese es el perdón en su más alta expresión, cuando el pecado es borrado del segundo registro, del registro de nosotros. No va a ser borrado en el sentido histórico, en el sentido de que nosotros dejemos de recordar lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico. Pero sí va a ser borrado en el sentido de los efectos que el pecado ha dejado en nosotros, de las marcas, de las manchas que el pecado ha dejado en nosotros y de lo que el pecado puede seguir afectando nuestra vida. Eso Dios puede hacer. Y yo quiero que usted busque bueno, eso Dios puede hacerlo, pero vamos a terminar la frase. Por eso es que Dios estableció la confesión. ¿Ok? Porque la confesión o el arrepentimiento verdadero o el arrepentimiento para con Dios, ¿verdad? Es lo que Dios estableció para borrar el pecado del registro número 2. Usted puede decir cómo es eso. Bueno, nosotros tenemos que ser confrontados con nuestra realidad, con nuestro pecado. Fíjese, mire el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús conversó con ella, tantas cosas, hasta que le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y vuelve. Ella le dijo, Señor, yo no tengo marido. Jesús le Mm. dijo, has tenido 5 maridos y el sexto no es tu marido. Con el que vive no es tu marido. ¿Verdad? Pero Jesús no la acusó, ¿verdad? Jesús le hizo ver, la confrontó con su realidad, con su pecado. Y por eso después la mujer llegaba y ella le decía a la gente con la que ella no quería conversar, mire, me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Y Jesús la confrontó con su realidad. Es como Pedro. Pedro negó a Jesús. Imagínense que Jesús le hubiera mandado una carta a Pedro. Bueno, Pedro, estás perdonado y listo. Ahí se quedó. Tú sabes que estás perdonado, como algunos dicen, tu pecado presente, pasado y futuro. Y tranquilo, tranquilazo, Pedro, sigue adelante. Mm. No, Jesús lo confrontó. Y cuando Jesús, después de resucitar, delante de sus discípulos lo confrontó. Y le dijo, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Como si tú siempre habías dicho que me amaba más que todos los demás discípulos, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro le dijo, Señor, yo te quiero. Es decir, Jesús le decía, Pedro, tú me ágape,
con el amor incondicional, ¿tú me amas? Y Pedro le decía, Señor, yo te fileo, yo te quiero, te aprecio, te tengo afecto. Y le dijo la segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me ágape? Y Pedro le dijo, Señor, yo te fileo. Entonces Jesús la tercera vez le dijo, Pedro, ¿tú me fileas? Y yo pensaba que Pedro le había dicho, sí, Señor, yo te ágape, tú lo sabes todo, yo te ágape. No, Pedro no pudo decirle. Pedro no pudo decirle. Pedro le dijo, sí, Señor, yo te fileo. Él no pudo decirle, yo te ágape, porque él sabía que él había negado a Jesús, que él había faltado. Y el Señor le dijo, Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y Pedro no pudo decirle, Señor, yo te amo, pero él no lo hizo con palabras, pero lo hizo con toda su vida entregada incondicionalmente hacia el Señor. ¿Ve? Entonces, este, nosotros necesitamos que el pecado sea borrado del segundo registro. Y para que el pecado sea borrado del segundo registro, tiene que haber esa sinceridad de nosotros con Dios. Tiene que haber ese arrepentimiento para con Dios. Tiene que haber, nosotros no es confesarle los pecados, los católicos a un cura, los evangélicos a un pastor, no se trata de eso. Es que nosotros comenzamos una relación con Dios y debe ser una relación basada en la sinceridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que, yo quiero que usted lea lo que dice Jeremías 1:19. Creo que es 1:19. Espérese para verificar. 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ese no es, hermano. Disculpen. Hermano pastor, es primera de Juan, capítulo No. 1, versículo 9. No es primera de Juan. Confesará. No es primera de Juan. Un momento. ¿De qué se trata? ¿Cómo se trata? Dice, vení y estemos a cuenta. 1:18. Isaías 1:18. Isaías 1:18 es. Isaías 1:18. Sí, vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Ok, hágalo Que pues. vuestros pecados fueren como la Isaías grana, 1:18. ¿Cómo dice? como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ok, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, el Señor dice, vení, estemos a cuenta, vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Para que el pecado sea borrado de nuestro registro, entonces vamos a tener un tiempo de sinceridad con Dios, ¿verdad? Vamos a confesar delante de Dios, ante Dios, nuestro pecado. Y entonces Él va a borrar el pecado de el segundo registro. Porque Él va a borrar el pecado le voy a poner un ejemplo. Yo siempre he puesto este ejemplo. Imagínense un hombre que era un ladrón y recibió a Cristo. Entonces, ese hombre que era un ladrón y que recibió a Cristo, un día fue a visitar a una hermana y entonces, el problema es que los ladrones, ellos, primero, sus ojos, cuando ellos llegan a un lugar, hacen un recorrido, así en fracciones de segundo, y eso es algo involuntario. Entonces llegó el ladrón y fue a la casa de la hermana y en el recorrido vio $20 que estaban ahí mal puestos. Y entonces él vio eso. Segundo, entonces el ladrón, la mente empieza a maquinarle. Y eso en fracciones de segundo le llegó el pensamiento, a lo mejor ni la hermana sabe que esos $20 están ahí. Puedes tomarlo y cuando la hermana se vaya o no esté o alguna otra cosa y ella ni siquiera se va a dar cuenta de eso.
Pero entonces el hermano dice, no, yo no puedo hacer eso, ve. Yo soy un cristiano. Él habla consigo mismo, no, yo soy un cristiano, que el Señor reprenda al diablo, yo no puedo hacer eso. Pero entonces cuando se da cuenta, tiene las manos inquietas, se las mete en el bolsillo, se las saca y tiene las manos sudadas. Entonces cuando viene la hermana con el jugo, entonces él le dice, no, no, hermana, me acordé que tenía que hacer algo, perdón. Pero la hermana dice, hermano, pero tómese el jugo, que ese no, hermana, no. Y sí, el hombre se fue. ¿Usted cree que se llevó los $20, sí o no? Él no se llevó los $20. Él se fue para escapar de esa tentación que él estuvo, ¿verdad? Porque él está luchando no solo no con el pecado, está luchando con los efectos que el pecado dejó en su vida, porque él recibió a Cristo y él quiere seguir al Señor, pero no puede vivir así toda la vida, ¿entiendes? Entonces tiene que tener ese tiempo de sinceridad con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la obra que Dios quiere hacer en nosotros no es una obra superficial. Superficial es que el pecado se ha borrado nada más del primer registro. Es decir, Dios nos ve a nosotros como santos, como personas que, como si nunca hubiéramos hecho nada malo, pero entonces nosotros, ¿cómo nos vemos nosotros mismos? Nosotros nos vemos culpables siempre con el pecado en nuestra cabeza y todo eso con la culpa, con la vergüenza. Entonces, así no es la vida cristiana. ¿Ve? Mire lo que dice Isaías 1:25. ¿Quién nos lee Isaías 1:25? Isaías 1:25. Sí. Dice aquí, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Fíjese lo que dice el Señor. Dice, limpiaré hasta lo más puro todas tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no solamente quiere borrar el pecado del registro de Él, sino también del registro de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor no solamente hace que dejemos el pecado, sino que dejemos de practicar el pecado, sino que dejemos de pensarlo, dejemos de sentirlo, dejemos de desearlo, dejemos de soñarlo, ¿verdad? Y que nosotros nos veamos a nosotros así como el Señor nos ve, que el pecado sea borrado de nuestro registro, hasta ese punto que nosotros nos veamos a nosotros como el Señor nos ve, limpios de nuestros pecados. Ahora, hay dos ejemplos más en ese sentido. Cuando ustedes conocen Isaías 6, ¿verdad? Cuando los ángeles vinieron y con carbón encendido tocaron la lengua de Isaías. Entonces le dijo dos cosas. Le dijo, es quitado tu culpa, es borrar el pecado del registro uno. Y luego dice, y limpio tu pecado. Es borrado el pecado del registro 2. ¿Ok? Y cuando usted lee primera de Juan 1:9, ustedes lo saben de memoria, ¿cómo dice primera Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es Él es fiel y fiel justo para perdonar para nuestros pecados, registro 1, limpiarnos de toda maldad. y limpiarnos de toda maldad, registro 2. ¿Ok? En la teología, en la Ya doctrina, el pecado borrado del registro 2 se llama santificación. Dios nos libra del poder del pecado, del efecto que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Entonces, un perdón completo es cuando el pecado es borrado del registro de Dios, número 1, y del registro de nosotros, número 2. Y termino con el ejemplo de José y sus hermanos. Mire, José perdonó a sus hermanos. ¿Cuándo los perdonó? Él, él no los perdonó después que se dio a conocer a ellos. Él los perdonó desde siempre. Y cuando él se dio a conocer a ellos, él le dijo, no se sientan mal. Ustedes intentaron hacer mal contra mí, pero fue Dios el que me trajo aquí a Egipto para ver ahora lo que ustedes están viendo.
y para salvar a mucha gente. ¿Ok? Entonces José los perdonó. Y cuando José los perdonó, Josué borró del registro de él todo lo que ellos hicieron en contra de él, ¿verdad? Y José entonces los perdonó y les dio lo mejor de Egipto, la tierra, la riqueza y todo, ¿verdad? Pero José quería que el pecado fuera borrado del registro de ellos también. Y para que el pecado fuera borrado del registro de ellos, por eso él hizo todas esas pruebas que él hizo, ¿verdad? Para ver si en realidad ellos tenían arrepentimiento a Jesús. Porque no se puede borrar el pecado de nuestro registro si no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Y sabe qué fue lo triste? Cuando se murió Jacob. Cuando se murió Jacob, los hermanos se reunieron y ellos dijeron, vamos a prepararnos, porque a lo mejor José no se vengó de nosotros, porque no quería traer más dolor a nuestro padre. Pero ahora que se murió nuestro padre, a lo mejor él se va a vengar de nosotros. Entonces vamos a decirle a José que mi papá, que nuestro papá, antes de morirse, nos pidió que le dijéramos a él que no se vengara de nosotros. Y ellos hablaron con José. ¿Sabes lo que hizo José? José lloró mucho, porque José, él, o sea, cómo él pensaba que ellos habían recibido el perdón. Él hizo tanto por ellos y todavía ellos estaban pensando que él se iba a vengar de ellos. Mire, así a veces viven los cristianos. El Señor ha hecho tanto por nosotros. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. El Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones. El Señor se deleita en perdonarnos. El Señor nos ha mostrado de tantas maneras su amor, su bondad, su misericordia. Y es triste que muchos cristianos vivan sumidos en su culpa, en su vergüenza, y todavía pensando, esperando y sintiéndose a veces acusados por Dios. Y no es Dios, es el diablo que los acusa, pero no disfrutan de ese perdón de parte de Dios. Mire, el Señor nos ha perdonado y el Señor nos ha perdonado de verdad. Y el Señor ha vuelto a tener misericordia de nosotros. Entonces, nosotros no podemos, nosotros tenemos que, el pecado debe ser borrado de nuestro registro y tenemos que mostrar nuestro verdadero arrepentimiento. Y si tenemos que confesarle nuestro pecado al Señor, confesarle nuestro pecado al Señor, pero confiar en ese perdón de Dios para nosotros. Soy perdonado. El Señor nos perdonó y nos perdonó de verdad. Y entonces esa es una forma de poder entender el perdón de parte de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a vivir al máximo nivel ese perdón de parte de Dios. Vivir realmente como personas que han sido beneficiadas con el perdón divino. ¿Ok? Bueno, ya no puedo hablar más, ya me pasé de la hora, pero si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla. O si tiene algún comentario, unos dos o tres que lo hagan pueden hacerlo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, aquí hablando de todo eso, yo recuerdo que hace tiempo tuve en consejería una amiga, bueno, aparte de que era hermana, pues también era amiga, que estuvo pasando por una situación de infidelidad. Entonces ella me comentaba y me decía, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar la infidelidad? Entonces son situaciones que de repente uno pues obviamente se encuentra como en una encrucijada para hacer ese tipo de recomendaciones, ¿no? Porque obviamente pues el perdón lo que te hace es te libera a ti de la carga, pues. O sea, no te hace eso que uno dice, No borra el te pecado genera. del otro registro, borra el de un registro, pero no de los dos. Exacto. Entonces esa parte yo digo, bueno, o sea,
ya es una cuestión de que ameritas como tener una consejería en esa área específica de pareja. Uno sabe que la persona que muestra arrepentimiento pues cambia de actitud, ¿verdad? Pero como usted dice, y me llamó mucho la atención aquí cuando dice que hay consecuencias del pecado, porque pues eso abre puertas, trae ataduras, o sea, es un proceso ahí que honestamente, solamente como que Dios, o si la persona es sincera, creo que las relaciones se pueden reestructurar. Yo honestamente no le pude dar nunca respuesta y me quedé con la duda, yo particularmente, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿verdad? O sea, que en esos casos, ¿qué aconsejaría uno? Bueno, yo cuando las personas, por ejemplo, si yo aconsejo a una persona que está en infidelidad, una mujer, un hombre y todo eso, yo le digo las dos opciones que tiene. O sea, la persona es libre. Si una mujer, un hombre le ha sido infiel y la mujer se cierra en el sentido de decir, no, no puedo Perdonar, continuar con este hombre o con esta pareja y todo eso, ella no hace mal, porque ese es su derecho. Y claro. si un hombre Ok. está en eso, es igual. Ahora, Mm, si hay gracia y todo eso y la gente quiere, o sea, la gente perdonar, si la gente está arrepentida y todo eso, bueno, la gente puede hacerlo. Pero en ese caso de las reiteraciones o de las cosas así en ese sentido, o sea, la persona no está en el derecho de perdonar en ese sentido la gente que no se arrepiente. Uno puede perdonarlo en el sentido de exacto. que, uno puede perdonar en el sentido de que no te voy a matar ni te voy a hacer Más o nada, menos. pero en el sentido que voy a continuar, por decir, viviendo con una persona que va a vivir de esa naturaleza y todo eso, o sea, yo particularmente no le aconsejaría. Ahora, si la persona Claro. tiene la capacidad y quiere vivir en esa situación, ya ese es un asunto de ella. Es Pero una situación personal. esta clase Ujú. del perdón en ese sentido, si usted lo asocia con eso, es que si mientras el pecado no se ha borrado del segundo registro, estamos en problemas. Claro, importante eso. Hay que Ok. borrar el pecado del segundo registro. Y el segundo Gracias. registro es cuando hay arrepentimiento. Arrepentimiento. Claro, Voluntad. arrepentimiento. Ok. Exacto. ¿Alguna otra participación? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Dígame. Sabe que tengo un amigo de la universidad que he orado mucho por él y le he hablado acerca de Jesucristo y pues él entiende que él es pecador, que ha hecho muchas cosas malas, pero no quiere recibir ese perdón. O sea, se niega y dice que no es merecedor. Y pues le he tratado de hablar de diferentes maneras acerca de que nadie se merece el perdón, o sea, literalmente es gracia de Dios, pero aún así sigue sin querer, o sea, en ese ámbito de confesar a Jesucristo. Y claro, no lo presiono ni nada, solamente le hablo, normalmente nos vemos solamente los sábados, que es el día de la universidad, y esos son los días que yo hablo con él. ¿Qué me recomendaría allí para como ayudarme allí o ayudarlo a él más que todo? Este, por ejemplo, cuando uno habla de un tema específico con una persona, ¿ve? Y esa persona está cerrada en ese sentido. Este, mi recomendación no es seguir hablando del mismo tema, porque si tú estás hablándole del Señor, puede hablarle de cualquier cualquier otro tema, cualquier otra historia de la Biblia y todo eso y ya dejaré en claro lo del perdón. Pero, por ejemplo, tenemos 10 historias de los folletos evangelísticos. Le puedes contar la historia del hijo pródigo y todo eso. Y después le cuenta la historia de Jesús y Zaqueo y le cuenta la historia de Jesús y el paralítico y háblale a él del evangelio, pero no te aferre a un tema específico si la persona está resistida a, a eso. En su momento, si va a entender, entenderá alguna otra cosa. Pero muchas veces aferrarse a un mismo punto, a un mismo punto, a un mismo punto y tener
parte de la gente, hay que dejarlos quietos en ese sentido. Más bien, pero hay muchas otras cosas. Pídele al Señor, le dice, Señor, ¿de qué otro tema puedo hablar con él acerca del Evangelio de Jesucristo? Y trata de conocer, de ver qué conexión hay, alguna otra conexión si no habla del perdón. Entonces háblale del centurión romano, de ese hombre que aunque era romano, bueno, no te voy a hablar tanta historia, pero hay muchas cosas que podamos hablar. ¿Ok? ¿Alguien Gracias. más? Dios les bendiga, hermanos. ¿Me Ok. escuchan? Sí. Bueno, hermano, es muy propicio este último tema, puesto que yo llegué al Evangelio y bueno, ya yo había recorrido mucho por el mundo, había hecho muchas cosas a pesar de ser joven. Y me gusta mucho cómo se aborda el tema del perdón, puesto que a veces a nosotros los jóvenes nos cuesta mucho más, digamos que no somos muy maduros en este aspecto. Y digamos que, como lo acabo de presentar, es mucho más sencillo presentárselo a otras personas porque de hecho ya lo entendí y lo entendí de la manera más literal con la historia de José. Amo la historia de José y de verdad que no había visto ese tema, ese punto en el que José se afligió y él dijo, si he hecho tantas cosas, ¿cómo no entienden que ya los perdoné? Entonces, bueno, más que todo es un comentario de agradecimiento personal por este tipo de iniciativas, porque de verdad que aprendí mucho el día de hoy, muchísimas más cosas que de verdad que no sabía, agradecida con Dios y con todo lo que nos está enseñando. Y bueno, de verdad que motivarlo a que siga adelante porque ha sido una bendición esta clase del día de hoy, todas estas horas, que aunque usted dice que se extendió, estoy agradecida con Dios de que se haya extendido porque este último tema de verdad que fue lo que, lo que el Señor usó para tratar conmigo, todo lo que ha venido tratando desde que inició la clase del día de hoy. Así que más que todo es un comentario y de verdad muchísimas gracias. Voy a decirle una última cosa acerca del perdón y de esta parte de la confrontación. Nosotros hicimos un campamento de jóvenes que llamamos Pureza bajo presión. Y en ese campamento nosotros le hablamos a los jóvenes específicamente de los pecados sexuales. Pero le hablamos de esa confrontación, de que cada uno de nosotros, o sea, tiene que arrepentimiento para con Dios es cuando asumimos la responsabilidad delante de Dios por lo que hemos hecho. Como David cuando dijo, contra ti solo he pecado, o como el hijo pródigo. El hijo pródigo pudo quedarse allá, no, mi papá no me va a recibir, no me va a perdonar, yo lo que estoy viviendo yo me lo merezco, y pudo quedarse ahí, pero no, él fue ante el Padre, él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ve? Entonces, eso es importante, ayudar a las personas a que puedan hacer eso. Y nosotros hablamos con los jóvenes eso. O sea, si usted, si usted se siente impuro, ¿verdad? En su vida porque usted ha fornicado, ha adulterado, ha tenido una relación homosexual, ha sido abusado, ha tenido hasta relación hasta con una bestia, lo que sea, usted tiene que ser sincero, llegar ante Dios, arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón a Dios y confrontar su realidad. ¿Ve? Entonces, después que terminamos la charla, yo me fui a comer y los jóvenes asustados, pastor, 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 por favor, vaya al cuarto, vaya al cuarto, vaya al cuarto. Entonces, cuando voy, había un joven que había ido al campamento, pero un joven que tenía una vida promiscua, ¿verdad? Que ya había tenido muchas mujeres y todo eso, tenía una vida así desordenada en ese campo. Entonces, cuando el joven está en toda esa charla, él se sintió confrontado. Y ese joven, él estaba, lo encontramos así, privado. O sea, como cuando usted está llorando, pero así privado, así que no puede ni hablar. Duró como media hora en ese estado, ¿verdad? Y engrifado, así con la piel de gallina y todo eso. Pero él vivió esa situación. Y resulta que era un joven que había venido a Barquisimeto a pasar su vacación. Él tenía familia en la iglesia
pero él trabajaba en Caracas, trabajaba en la electricidad de Caracas y trabajaba por allá. Y fue tanto lo que sucedió con ese joven que él no quiso regresar. Él no regresó a que su familia. Y la mamá le decía, hijo, pero tienes que reincorporarte al trabajo porque él estaba de vacaciones. Y él dijo, no, mamá, yo no voy a regresar. Y él no regresó, mire, no regresó ni a buscar la ropa, no regresó ni a que su familia, no regresó a su trabajo, no regresó a nada. Y él se quedó en Barquisimeto y se quedó con nosotros en la iglesia y creció espiritualmente. Y un día se casó, tuvo sus 2 hijos y él y su esposa y sus hijos le sirven al Señor. ¿Ve? Y él no tuvo más nada que ver con su vida pasada. Pero ¿qué quiero decirle en relación a eso? Que muchas veces cuando nosotros no confrontamos a la gente en relación a sus pecados, en relación al arrepentimiento, no le llevamos a eso. ¿Qué pasa? Entonces, mañana esos muchachos que vienen de una vida promiscua, entonces están en la iglesia y se acuestan, engañan a las muchachas, se acuestan con las muchachas de la iglesia y hacen un tipo de desastre en las iglesias. ¿Ve? Entonces, uno, es necesario que nosotros, por eso es importante el discipulado. Y por eso cada persona que llega a la iglesia necesita ser enseñada y necesita ser ayudada para que ellos puedan porque todo el mundo lidia con sus pecados. Y entonces para que podamos ser ayudados y para que sea borrado el pecado del primer registro y del segundo registro. Ok, no le digo más nada porque no tenemos más tiempo. Pero seguimos adelante. Gracias, hermanos, por su participación, por estar aquí hasta este momento. Ya nos quedan 11 semanas. Ya estamos ya seguimos, salimos de la primera semana, ¿verdad? Entonces, vamos a si usted puede a poner su video y todo eso, tomamos una foto, hacemos una oración y terminamos. ¿Ok? Entonces...